Cevitas, creo que está silenciado. Buenas tardes, mis amados hermanos, ¿cómo están? El micrófono en silencio. El objetivo de esta tarde es presentar la obra de la historia. Esperamos con el favor del Señor poderla presentar en horas de la tarde cada sábado, si el Señor así nos lo permite, si el espacio nos lo permite. Ser constantes porque tenemos mucho que estudiar y mucho que aprender. Eh, Hoy, antes de hacer la oración para iniciar el tema, quisiera recordar esas palabras del capítulo del conflicto de los siglos que se llama La libertad de conciencia amenazada. Comienza en la página número 500 y como en su tercera, cuarta página el capítulo dice que si queremos saber cómo actuará Roma en el futuro, solo debemos buscar los métodos que ha empleado en el pasado. Era Yo dije, no, pues en el culo. hermana Lila con silencio. Voy a silenciarle, hermano Carlos Noyoa, por favor. Hermanita Dalila, Gracias. por favor, vamos a silenciar el micrófono. Es que no puedo de acá, hermanita Sebas, no sé qué pasa. Vale, ya está. Pero, Entonces, ya lo silencio. Entonces, hoy vamos a estudiar eh, algo fascinante. Y digo fascinante porque eh, la historia es muy hermosa y sobre todo es hermosa cuando la entendemos a la luz de la profecía y no a la luz de las teorías humanas. Así que para comenzar vamos a ir de rodillas y vamos a pedir la bendición de nuestro Dios. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias porque en tu infinita misericordia tú nos has escuchado, nos has cuidado, nos has guardado y nos has protegido. En esta tarde de sábado, Señor, queremos venir a ti para agradecerte porque nos permites reunirnos como hermanos para estudiar, para aprender cada día. Ayúdanos, Señor, a poder entender, a poder exponer, a poder explicar, a poder preguntar también, Señor, sabiamente, para poder entender el tiempo en el que vivimos y la importancia de lo que corresponde a nosotros de instruirnos en cuanto a la historia. Ayúdanos, Señor, para entender el tiempo en el que vivían los pioneros y de esta manera también poder entender el tiempo en el que vivimos nosotros, que no somos pioneros, sino que somos postreros, los últimos, pero no los últimos de ser los últimos, sino respecto al tiempo, Señor. Gracias porque tu misericordia ha querido que nosotros entendamos y has tenido mucha paciencia con nosotros y con este mundo, Señor. Es asombroso ver cómo tu paciencia y tu infinita bondad nos permite ver el tiempo en el que vivimos y a nadie, Señor, dejas perecer en las tinieblas a menos que esa persona lo quiera. Ayúdanos a hacer luz para quien nos lleva y nos rodea. En Jesús. Amén. amén. Bien, mis hermanos. En esta tarde vamos a entrar a estudiar un mundo nuevo, un mundo fascinante, ¿sí? Que tiene que ver con la continuidad del estudio que tuvimos hace 15 días ya. Hace 15 días estudiamos más de más de 1400, creo que eran más de 1400 años, 1600, 1800 años de leyes dominicales, ¿sí? Si recuerdan, hicimos el paso por Constantino. Hace, hace unos minutos tuve la oportunidad de hablar con una persona que es muy eminente. Salí un instante a la calle y me lo encontré y es una eminencia de la historia del departamento. Y le hice dos preguntas puntuales. Le pregunté qué opinaba sobre la continuidad del Papa León XIV, del trabajo de León XIII, y me dijo es un hecho fáctico que Rerum Novarum está en nuestros días nuevamente, la encíclica social ha regresado. Y luego le pregunté qué opinaba entre la unión de la Iglesia y el Estado, y me dijo no me gusta, no me gusta, pese a que es importante que la Iglesia esté en la opinión pública. Los eruditos de este mundo y las personas que están al tanto de la historia conocen el tiempo en el que vivimos. Quizá por una persona que transita por la calle y camina desprevenida, el nombre León XIV no le suscita nada más al nombre del Papa actual. Pero es bien interesante y darnos cuenta que
el momento en el que vivimos en la historia es un momento muy único, como cada momento en su momento de la historia ha sido muy único, y el Señor ha tenido una verdad presente para ese momento particular de la historia. Así que, como los años de las leyes dominicales, ¿cierto?, comenzaron, eh, nosotros hoy vamos a continuar y vamos a estudiar las características puntuales, vamos a hacer una introducción de las características puntuales del momento en el que vivía la sociedad, del momento político, del momento histórico que pasaba el mundo en el siglo XIX, ¿sí? Vamos a regresarnos al siglo XIX porque el estudio pasado quedamos en el siglo XXI, ¿cierto? Con la ley que derogó la enmienda Johnson, ¿sí? Que prohibía la participación de las organizaciones 501c3 en el Estado, ¿sí? Y quisiera hacer la invitación, en esta tarde estamos estudiando, y como estudiantes quiero decirles que pueden levantar la mano y pueden preguntar, pueden interrumpirme en cualquier momento. Si algo no entienden, pueden preguntármelo, ¿sí? Por favor, no se van a sentir mal si necesitan que yo repita algo. Si no entienden algo que yo estoy diciendo, el objetivo es que estudiemos juntos, ¿sí? Estamos aquí para aprender de la historia y como aprendices, como estudiantes que somos, por favor, pueden participar. ¿Cuántos dicen amén? Para saber si me están escuchando, por favor. Amén, ¿Cuántos quieren gloria a esta tarde Dios. aprender de Amén. la historia? Amén, Amén. aleluya. Bueno, hace 15 días yo quizá fui un poco rápido, ¿cierto? Pero espero con la bendición del Señor hoy ir despacio, entender que estamos aprendiendo y cuando vamos a aprender algo nuevo, el Señor quiere que hagamos énfasis, ¿cierto? Un poquito aquí, otro poquito allá y pues de manera organizada y estructurada. Así que vamos a empezar por algo fascinante. Estamos en la isla de Patmos y el apóstol Juan recibe la visión. Sí. El título se llama León 13. Su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra. Apocalipsis 13:13. Cuando el apóstol Juan está recibiendo, él dice que él dice y escribe con su pluma, con su propia mano, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. ¿Alguna vez nosotros hemos visto que algo suba del mar? Yo no conozco el mar, pero el apóstol está parado sobre la arena del mar. Qué bonito es el Señor con nosotros, que cuando nos va a dar una verdad, Él la hace conforme a nuestro intelecto y trata de que nosotros lo entendamos. Así que Juan estaba en una isla, en la isla de Patmos, ¿cierto? ¿Cuántas veces habría estado el apóstol Juan parado a la orilla de la isla en Patmos, mirando hacia el mundo que le habían prohibido conocer, hacia el mundo que lo había hecho cautivo de uno de los lugares más recónditos de la tierra? Pero él en visión dice, me paro sobre la arena del mar, un escenario probablemente conocido. Es muy probable que el apóstol Juan en esa pequeña isla hubiera ido sobre la arena del mar a meditar con su Señor Jesús. Y él ve subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La profecía es fascinante. Y si pensamos que miramos hacia el mar, hacia el horizonte, ¿cierto? Y vemos que una bestia no es una bestia chiquitica, no es un pedacito de juguete, no es un animalito pequeñito, no. Es una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y cuando él la ve subir del mar, ella sale entre las aguas. Y en sus cuernos tenía 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que viera semejante a un leopardo y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte. Nosotros sabemos que una herida de muerte sobre la cabeza es algo complicado, ¿cierto? No sabemos en qué parte de la cabeza el apóstol Juan vio que la herida era como herida de muerte, o sea, era una herida terrible.
pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia. Aquí adoración a dos cosas, a un dragón y a una bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Nosotros sabemos y recordamos que esa herida de muerte se da en el siglo XVIII, cuando el papado pierde todas sus posesiones y el papa es tomado preso por el rey francés, por el emperador, por Napoleón Bonaparte, quien envió a su general, el señor Berthier, a que tomara preso al papa. Hay muchos frescos y muchos grabados en la historia donde eso se puede evidenciar, donde el papa está parado frente a una carroza donde va camino a su prisión, despojado de su tiara, de sus vestidos sacerdotales, de su honor, ¿cierto? Y la característica de todos los frescos de esta historia, o sea, todas las pinturas, es que eh, él está con la cabeza hacia abajo, ¿no? En una actitud de completa sumisión y humillación. Esta fue la herida mortal que recibió el papado. 1200 años de autoridad y se acabó el papado. Se a príncipes, a señores, el poder que se codeó y que estuvo por encima de todo lo que los seres humanos pudieran contemplar, por encima de la bondad, por encima del amor, por encima de la misericordia. Eh, Visto por el apóstol Daniel, ¿no? Como una bestia espantosa y terrible, que no encarnaba ningún animal, sino que era simplemente una descripción monstruosa, y que desmenuzaba, despellejaba y todo lo hollaba bajo sus pies. Ahora, para nosotros poder ir puntualmente y entender que la herida mortal fue sanada y toda la tierra se maravilló, ¿cierto? En esta tarde vamos a empezar a entender un poco cómo es que la herida mortal fue sanada y cómo se maravilla toda la tierra. Yo quisiera preguntarles, pueden participar, por favor, ¿cómo creen ustedes que esa herida mortal fue sanada? Vamos a hablar del proceso, ¿no? Es decir, no el punto total, sino de cómo llega una herida mortal sobre esa cabeza puntual, Roma, sobre ese poder político, ese poder religioso, ese poder espiritual que es sanado. ¿Cómo creen ustedes que se sanó esa herida mortal? Pueden participar, adelante, por favor. Cevitas, yo quisiera de pronto, para poder responder esta pregunta, ¿cómo es que se sana la herida? Primero responder la pregunta, bueno, ¿cómo es que se dio esa herida o en qué consiste la herida? Porque si Por favor, sabemos en qué adelante. consiste la herida, pues lo contrario a esa herida va a ser la sanación de la herida. Entonces sería bueno preguntar, bueno, ¿qué es la herida o cuál fue la herida o cómo fue la herida que se le causó a la bestia, al sistema papal? Hermanitos, adelante. Bueno, podemos ver que la herida en sí es que le quitaron su poder, su supremacía, por 1260 años de supremacía papal. Entonces se le quita ese poder que él tenía sobre el Estado. Estaba él, el Estado era el cuchillo, el poder civil era el cuchillo de él, para él matar a todos los fieles, los cristianos, esa persecución que infligió a todos los cristianos, a todos los fieles durante 1260 años. Entonces se le quita ese poder, esa supremacía, y obviamente vuelven a elegir un papa un año después, pero ya no tiene esa supremacía, ese poder. Esa recuperación la va a obtener, ya está prácticamente casi sanada esa herida y va a volver a tomar la misma supremacía, va a volver otra vez a gobernar por encima del poder civil, es donde va a volver a infringir las persecuciones al pueblo de Dios.
Sabemos que a él más adelante, no recuerdo en qué año, se le devuelven algunos propiedades y todo. Entonces, de eso nos habló el hermano Sebastián, creo que fue la vez pasada. Sí, hermano Ángel, es correcto. Ujú. Adelante, hermano. ¿Alguien más quisiera responder o opinar sobre la pregunta, por favor? Bueno, Pues no sé, ¿alguien iba a hablar? Adelante. sí, Hermana hermano, Génesis, adelante, por favor. con mucho gusto, hermano Sebastián. Bueno, una herida, si nosotros la miramos desde el punto de vista biológico, ¿no? Dependiendo de la calidad, digamos, del tamaño de la herida, llevará también un tiempo de sanación, de sanidad. Y pues Roma, a pesar de que lo que más anhela desde que existe Roma, tanto en su fase imperial como en su fase papal, es el poder. Siempre su lucha cuando aparece como Roma imperial fue el poder. Y en ese proceso de sanidad que ha llevado ya muchos años, de sanidad no sino de sanación, como toda herida, una herida se tapa, se llena de una costra superior. Y por debajo van esos procesos que uno ni se da cuenta de ellos, pero está sucediendo muchos procesos, digamos, biológicos. En ese proceso de sanación de Roma, eh, se ha tapado como de esa costra, mostrando una cara, tanto que hasta los mismos corporativos han llegado a decir que Roma ha cambiado, pero por debajo siempre ella ha estado con sus viles propósitos de ese poder para hacer lo que anhela y es perseguir a quienes no se someten a ese poder, a ese imperio, porque realmente es un imperio que aunque no lo nombramos así, eh, eso es lo que me impresiona de, digamos, de ese proceso de sanidad, cómo ha mostrado una cara que nunca, que no es verdad y que la gente la ha tomado como que Roma ha cambiado. Y han visto hasta la imposibilidad de que Roma vuelva a hacer lo que hizo en el pasado. Es correcto. Quiere decir que desde el punto biológico una herida, y una herida que parece mortal, es una herida que desangra, ¿no? Es una herida que rompe, es una herida que va a terminar con la vida de alguien, ¿no? Así que cuando el apóstol Juan ve que tiene una herida de muerte, ¿cierto? Y Cevitas, el apóstol nos explica, sí, señor, regálame un minutico, déjame compartir la pantalla para claro, quizás ilustrar un sí, poquito lo señor, que la hermana Argenis acaba de decir. Eh, adelante, por favor. gracias. Eh, Cuando tú preguntabas hace un rato, bueno, ¿en dónde, en qué parte se causó la herida? Quizás un poquito para ilustrar aquí. Aquí vemos la cabeza de esa bestia espantosa y terrible que tiene esos 10 cuernos, ¿sí? Esos 10 cuernos. En medio de esos cuernos, o sea, va a aparecer un cuerno pequeño. Esos tres que están apuntados ahí con las flechitas, vándalos, eruslos y ostrogodos van a ser destruidos. Recuerden 538, cuando inicia el obispo de Roma a ejercer su poder civil también, o recibe la ayuda al poder civil para perseguir a los herejes y comenzar los 1260 años. Esos tres cuernos son quitados, son desarraigados, y entonces aquí en esta parte surge el cuerno pequeño, ¿no? El sistema papal.
¿Dónde, en qué parte de la cabeza surge? En la parte donde fueron desarraigados los tres cuernos. Aquí obviamente los estamos representando como los presentaban los pioneros, ¿no? De frente, ¿no? En la frente, en el centro. Aquí se levanta el sistema papal, el cuerno pequeño que se engrandece, derribando tres, desarraigando tres y creciendo por esos 1260 años. El poder que ejerce el sistema papal lo ejerce porque le ayuda al poder civil. El Estado pone a su disposición su fuerza, su ejército, su espada para poder perseguir y matar a los herejes. Esa, ese es el poder que tiene el sistema papal. Ahora, se le va a causar una herida a este sistema papal, quitándole el poder civil, quitándole el poder civil para que ya no pueda más perseguir y obviamente despojándolo de su silla papal, quitándole su anillo papal y quitándole ese poder civil, recibe esa herida. Pero aquí conecta Sebastián cuando dice que esa herida va a ser sanada. ¿Cuándo se va a sanar la herida o cuándo se debía sanar? Se empezó a sanar ya, porque vemos ahora la Iglesia y el Estado unido. Adelante, Cevitas. Entonces aquí yo dejo de compartir para que entonces creo que debo dar otra vez el permiso, ¿cierto? No, ya lo tengo, ya puedo compartir nuevamente. Listo, Ahí gracias. está, ¿verdad? Vale. Entonces, si el apóstol Juan ve que su herida, ¿cierto? Es como de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, vamos a estudiar de qué manera esa herida mortal fue sanada, ¿sí? Y vamos a entrar para eso a la historia. Y como la historia es una síntesis generalmente de sucesos y acontecimientos, que alguna persona moldea e interpreta a su antojo y a sus orientaciones políticas, religiosas, ¿verdad? Y teniendo en cuenta de quienes escriben la historia no siempre lo hacen desde, muy pocas veces de hecho, desde el entendimiento de la palabra de Dios y la profecía. Los historiadores que citaré a continuación son historiadores seculares, ¿sí? Y mi objetivo no es demostrar que ellos son personas a seguir, sino que lo que han escrito nos sirve a nosotros para entender el proceso histórico de la sanación de esa herida mortal. Eh, Cuando yo me di cuenta que el Papa de 1888 se llamaba León XIII, me causó mucha curiosidad. Así que fui a la historia y encontré una tesis, ¿sí? A continuación la voy a compartir, ¿sí? Del Instituto Universitario Europeo del Departamento de Historia y Civilización. Esa tesis se llama La Exposición Vaticana de 1888, Roma y las guerras culturales del siglo XIX. La tesis la presenta Joseph Vincent Penades Aliaga, ¿cierto? Y fue presentada en Florencia, la cuna del Renacimiento, en octubre del año 2013. Fue una tesis que fue defendida en esa fecha. Esta tesis tiene como objetivo, ¿cierto?, demostrar cuál fue el auge de la Iglesia Católica a partir de mediados del siglo XIX. ¿Qué significa esto? La Iglesia pierde su poder, ¿cierto?, en las últimas décadas del siglo XVIII, 1770 en adelante. Recordemos que durante las reformas borbónicas, les voy a contar, vámonos al año de 1492, ¿sí? Cristóbal Colón llega y descubre América. En ese descubrimiento de América, yo creo que a ustedes le enseñaron eso en en el colegio, ¿cierto? ¿Sí recuerdan ustedes cuando le enseñaban acerca del descubrimiento de América? Sí, señor, nos acordamos.
Sí lo enseñaban en esa época, en este momento no lo enseñan tanto como antes, ¿verdad? Antes estudiaban un poco más la historia, ¿cierto? Sí, ahora es muy poco lo de historia. Por estar integrado todas esas materias en una sola, lo que más se ve es geografía y lo que yo he visto que el profesor enseña más es como a nivel europeo, las guerras mundiales. Sí, siglo XX, no estoy acá el siglo XIX. Así que Cristóbal Colón llega, me disculpan, me voy tan lejos, pero es para poder llegar a explicarles el proceso, a Colombia, llega a América, descubre América. Y los reyes católicos, ¿sí? Son quienes descubren el continente americano. Ese descubrimiento del continente americano es la palabra que se emplea siempre, ¿cierto? Permite una serie de cosas interesantes y es que a la par que el continente americano es descubierto, a la par que la reforma protestante estalla en Alemania, ¿cierto? Y a la par que la imprenta y el inicio de un comercio, de un mundo capitalista empieza, ¿verdad? Hay una serie de transformaciones en el mundo. Así que Europa, que era el mundo conocido, el mundo ilustrado, ahora se da cuenta que hay un mundo más allá, que los confines de la Tierra, el Señor ha hecho que la Tierra ayude a la mujer. Así que con ese descubrimiento de América, los reyes católicos necesitaron una serie de bulas, creo que se llaman las bulas alejandrinas, ¿sí? Que le permiten al rey católico ir y decir, bueno, yo tengo el poder papal que me ha conferido ser el dueño de esa tierra. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Recuerden que estamos en un mundo en el que nada se mueve si el papa no da la autorización. Así que con el regreso de Cristóbal Colón a Europa, la llevada de algunos nativos y algunas aves y cosas exóticas para los europeos, ¿cierto? Pero pues muy conocidas aquí en el continente por los nativos, llegan los reyes católicos y con sus emisarios a Roma demuestran que han encontrado una población a la que ellos dicen quiere evangelizar. ¿Sí? Esa población, el Papa dice, bueno, yo le permito a usted administrar esas tierras, ser el dueño legítimo para que nadie en Europa lo moleste a usted. Y le- Ay, se quedó sin señal. Bueno, vamos entonces vamos a esperar unos minuticos quizás con el fin de que el hermano Sebas vuelva a tener la señal. Bueno, estamos hermanos en ese proceso. Ya volvió, está volviendo ya el hermano Sebastián. he Eh, regresado nuevamente, tuve un pequeño corte en el internet, pero sí de vuelta. sí, perfecto. Creo que unos 2 minuticos antes debemos retomar, hermanito Sebas. Perfecto. Quedé en la parte donde los reyes vuelven a pedirle permiso al Papa. Donde los católicos, vamos a decir algo así, los reyes católicos se dan cuenta que la tierra ayudó a la mujer porque ahora se descubren las costas de América y el continente americano como cumplimiento, ¿cierto?, de la profecía de que el pueblo de Dios fiel huye de la persecución europea hacia las costas de América. Ahí quedamos. Gracias. Entonces, estos reyes católicos le piden permiso al Papa
quien expide unas bulas alejandrinas diciéndoles que él les permite tener estas tierras con una sola condición y la condición se llama evangelización de los nativos, ¿sí? Se llamaban las Indias, ¿sí? Esta evangelización pues le da al rey católico, a los reyes católicos, la posibilidad de expandir el catolicismo en el mundo, en el Nuevo Mundo. Con esa expansión del catolicismo, ¿cierto? Ellos comienzan a crear iglesias a las que llamaban iglesias de doctrina, doctrineras, donde buscaban captar una población que no tenía creencias cristianas, que eran nativos que practicaban el paganismo, ¿cierto? Tenían sus propios lugares de culto, su lengua, su estructura social, política, militar, económica. Pero llega el Imperio Español, ¿sí? Muy fortalecido. Recordemos que el Imperio Español acababa de vencer al mundo mozárabe y los habían logrado sacar, después de 1000 años de estar invadidos por los árabes, los habían echado. Así que este imperio español sabía y había sido instruido en el arte de la guerra, ¿sí? Habían hecho grandes castillos, como la región de Castilla, de donde viene el lenguaje que nosotros hablamos, que es el castellano, ¿sí? Y habían logrado echar a los árabes. Así que ellos sabían pelear, ¿sí? Traían una tradición medieval de guerra. Y llegan a América y naturalmente terminan ganando la guerra. Y por supuesto, quien gana una guerra impone sus creencias. Así que impusieron sus creencias, ¿sí? Y en esa imposición de creencias, ellos logran poner al catolicismo como la religión gobernante de América. Transcurren los siglos y en el siglo XVIII se dan cuenta que en América la dinastía de los Borbones, unos reyes borbónicos, ¿cierto? Llegan al poder en Europa, ¿sí? Especialmente en España. Pero antes de esos reyes borbónicos había estado la dinastía de los Habsburgo, la casa de Habsburgo. Y esta casa se dio cuenta que podía entregar en manos de los jesuitas el tema de la evangelización. Así que las misiones de los jesuitas en el Uruguay, en el Paraguay, en Venezuela, en Colombia, en México, nombro estas regiones porque es el mundo que ahora conocemos, ¿cierto? Para no hablar del lugar del virreinato y podernos ubicar mentalmente en el mapa. Estos jesuitas se han tomado el control de la administración pública, pero no solo en América, también en Asia. Llegaron a ser los asesores de los emperadores del Asia. Y adivinen qué pasó. El mundo se cansó de ellos y los persiguieron. Así que en Colombia no fue la excepción. Los persiguieron, los echaron. Los echaron de todas las naciones de la tierra. Fueron repudiados. Y la casa de los Borbones los persiguió, los echó. Así que, echados y expulsados de todas las naciones, ¿sí? Justo cuando la Iglesia Católica también estaba recibiendo su herida mortal, queda el mundo americano sin quien dirija o gobierne puntualmente el tema del catolicismo, más allá de unos curas y unos frailes que están dispersos en el territorio. Llegamos al siglo XIX, ¿cierto? Cuando las repúblicas empiezan a volverse independientes y a partir de esta independencia comenzamos a mediados del siglo XIX, 1850, comenzamos a ver que comienzan los proyectos nacionales a estructurarse. En ese lapso de tiempo, ¿cierto? En que ellos son echados de las naciones, en que el Papa es llevado preso y eligen otro Papa, pero han perdido su poder político y predominante en el mundo, la Iglesia Católica queda sin tanto poder. Y al perder ese poder que tenía, viene una corriente religiosa que le dolió mucho en su momento, y es el liberalismo, más conocido como el liberalismo decimonónico o del siglo XIX, ¿sí? Si ustedes recuerdan el Partido Liberal en Colombia,
tiene su origen también a mitad del siglo XIX, tiene su origen igualmente el Partido Conservador, pero son teorías políticas que vienen del viejo continente, puntualmente de Inglaterra y de Francia. Así que la Iglesia Católica ha perdido su poder, ¿sí? Y ahora en América, una América que ya no es gobernada por el rey español, ¿cierto? Con una España destruida y con una Europa que está mezclada de hierro con barro cocido donde nadie se pone de acuerdo, la Iglesia ha perdido su rumbo en el mundo. Y a partir de mediados del siglo XIX comienzan a buscar, ¿sí? eh, antes del Papa León XIII tenemos al Papa Pío IX, Pío X, y el Papa Pío IX, si no me equivoco es Pío IX, el señor Papa de esta época buscó, sí, Pío IX es correcto, tuvo el pontificado más largo que ha tenido un Papa en la historia, fue más o menos de 30 años. Este señor buscó hacer que la iglesia ganara nuevamente un terreno en el mundo. Así que vamos a estudiar cuáles fueron los pasos que tuvo la Iglesia Católica para poder tener esa herida que fue de muerte sanada, ¿sí? Y para eso vamos a ver cuál es el papel puntual que jugó León XIII en la sanación de esa herida y cuál fue la metodología, o sea, los métodos, las herramientas que emplearon para poder lograr que esa herida fuera sanada. Quisiera saber si hasta acá hay alguna pregunta o algún aporte. ¿Pueden participar, por favor? Sebas, no sé si sería mejor, bueno, cada vez que usted nos hable del siglo XIX, siglo tal, como para ubicarnos todos, nos diga más o menos año 1800, año 1900, ¿sí? Eso por Ok, por un lado. Y por el otro, vale. eh, se puede, yo creo que todavía no se debe decir la herida sea sanada, sino que inició ese proceso de sanación, ¿cierto? Y porque pues no ha sido sanada. Y en ese proceso de sanación pues ha habido momentos de la historia donde ella ha avanzado, digamos, significativamente en ese proceso de sanación, que es tal vez lo que nos va a explicar ahora. Sí, recordemos que durante un proceso de sanación hay momentos en los que pese a que está sanando, parece que no fuera a sanar. Yo creo que todos hemos tenido dificultades, ¿cierto? Físicas, nos hemos partido un brazo, nos hemos lastimado algo en nuestro cuerpo y el proceso de esa recuperación parece que nunca fuera a sanar, ¿cierto? Parece interminable. Eso le pasó a la iglesia con su sanación. Entonces vamos a empezar a ver cómo la herida mortal fue sanada. Eh, y para ello voy a ir leyendo y ir explicando algunos apuntes que esta tesis nos brinda para entender el concepto de la sanación. Dice, en 1888, si alguien aquí ha leído Historia de Colombia, eh, recuerdan que en esa temporada estuvo el tema de la regeneración, es decir, el gobierno de los conservadores llegó al poder, ¿cierto? Con el señor Rafael Núñez, ¿sí? Y retoma la Iglesia Católica el control, porque hacia 1851, cuando en Colombia se firma un tratado de libre comercio con Estados Unidos, Estados Unidos hizo que ese tratado de libre comercio permitiera la libertad de culto que hasta entonces no se había permitido aquí en la Nueva Granada durante el virreinato y durante la primera fase de la República. Si todos recuerdan que se celebra aquí el 20 de julio, ¿cierto? La independencia, 1810, ¿cierto? Pero desde 1810 a 1851 las constituciones no permitían la libertad de culto, pero Estados Unidos, como nación protestante, obligaba a quienes traficaban y comerciaban con ella a aceptar la libertad de culto y los principios republicanos que llevaron a esta nación a tener el éxito que en su momento tuvo. Así que vámonos a las últimas 2 décadas del siglo XIX, ¿cierto?
En 1888 los pioneros estaban vivos, ¿cierto? Recordemos qué pasaba el 12 de diciembre de ese año. El pastor Wagoners y el pastor Jones estaban en el Senado de los Estados Unidos defendiendo la libertad de culto. Y a la par que ellos hacían eso, en 1888 había un gran número de católicos, dicen los contemporáneos, ¿cierto? Nosotros vamos a cambiar la palabra contemporáneos por gente más conocida. En 1888 los pioneros adventistas del séptimo día fueron testigos del gran número de católicos movilizados en todo el mundo con la finalidad de preparar la celebración del jubileo sacerdotal del Papa, que había de tener la organización de la Exposición Vaticana en su máxima expresión. ¿Qué es una exposición vaticana? Ya les voy a contar puntualmente en qué se enmarca esa expresión. Esta tesis muestra cómo en el último tercio del siglo XIX, de 1870 hasta el siglo XX, la Santa Sede recurrió a medios religiosos y devocionales para instalar en la opinión pública mundial la idea de relevancia internacional del papado. Como habían perdido su poder, ¿cierto? Como el papado había sido despojado de sus bienes terrenales y de su poder eh, transitorio en esta tierra, ellos necesitaban recuperar ese poder, ¿sí? Pero esa herida mortal no iba a ser sanada porque sí, había que hacer algo. Y recurrieron a medios religiosos y devocionales. ¿Para qué? Para decirle al pueblo, esa es la opinión pública, ¿cierto? Para decirles, mire, el papado es importante por esto y por aquello. Así que, para hacer eso, ellos se inventaron una exposición vaticana, ¿sí? Estas exposiciones vaticanas tenían que ver con una serie de exposiciones mundiales. No sé si ustedes han visto, por ejemplo, que conocen la Torre Eiffel, por menos de mencionar, la verdad, de haber visto alguna vez el monumento. La Torre Eiffel se hizo en una exposición mundial de París. Las exposiciones comienzan en París, cuando París, como la ciudad luz, ¿cierto? Recordemos que hablamos de la Ilustración, un periodo de la historia donde comienzan las artes, comienza la música, comienza la literatura y comienza todo el ser humano a entrar en ese tema de la razón y el racionamiento, ¿sí? Que lleva a un mundo laico que no gusta a los propósitos de la iglesia, utilizan esas exposiciones mundiales. Son como eventos organizados en los que durante 3 meses o 6 meses se hace énfasis en una serie de eventos así muy importantes que para su momento tenían esas exposiciones. Hoy en día tienen muchas exposiciones y eventos a nivel mundial, pero en ese entonces no eran tan famosos. Así que la Iglesia Católica utiliza los medios de celebración como exposiciones vaticanas para llevar a la gente a viajar a Roma y a mostrar la importancia que tenía el papado para el mundo entero. Dice, la extensión de la iglesia, el ascendiente de Roma sobre los católicos y la amplia cobertura de la prensa propiciaron que los preparativos y celebraciones de esa celebración llegase a todos los rincones del planeta. El objetivo de este trabajo es argumentar que la movilización internacional para el jubileo y la exposición de 1888 fue el resultado de un proceso históricamente significativo influido por el fenómeno de las exposiciones universales. Así que en el año de 1888 comienza esa exposición para indicar la importancia del papado sobre el mundo. Y al finalizar ese año, Estados Unidos iba a coronar con la cereza del pastel de ese trabajo que era la ley dominical. Hermano Carlos, ¿hasta aquí vamos bien? Mis hermanos, ¿hasta aquí vamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna opinión? ¿Algo que participar? Por favor. Sí, Cevitas, Eva, yo considero que el contexto de esto que estamos poniendo es, a ver, hay un papa que se llama León XIII, que escribe una encíclica que se llama Rerum Novarum, que es el papa de la época de la hermana Juárez y los pioneros, donde se trae a intentar aprobar la ley dominical nacional en Estados Unidos, que, se, que luego
se aprueba en parte y que ahora la aplicación la vamos a dar cuando ahora el nuevo Papa americano ha tomado el nombre de León XIV, que tiene que ver cómo está conectado lo uno con lo otro. En ese contexto, sabemos que la profecía apocalíptica nos dice que la herida mortal iba a ser sanada y que todo el mundo se va a maravillar en pos de la bestia. La herida mortal se va a sanar, está siendo sanada y nosotros estamos asistiendo a los últimos momentos de la sanación de esa herida y lo más seguro es que nos toque ver la imposición del decreto dominical nacional en Estados Unidos y a nivel mundial. En este orden de ideas cobra importancia este contexto y bueno, hemos empezado bien analizando en primera instancia cómo es que se empezó a sanar la herida desde esos años 1888, alrededor de esos años. Adelante, hermanita. Seba, yo estoy entendiendo lo de las exposiciones vaticanas, ¿sí? Sí. ¿Eso se hacía en Roma solamente o escogían otros lugares? ¿Y qué se hacían esas exposiciones? Ya vamos para allá, pero para responder la pregunta y es, ¿las exposiciones vaticanas se enmarcan dentro de las exposiciones universales? ¿Ustedes recuerdan que el libro de la Ley Dominical Nacional habla sobre la cancelación de una feria que había? Bueno, Carlos, ¿se acuerda? Que se hacía en domingo, Sí, claro, Cevitas. una feria Precisamente, universal, algo así se llamaba. sí, precisamente se llamaba la Feria Dominical, donde se trataba de que eh, el domingo, el domingo se debía cerrar el comercio para que la gente asista, ¿cierto? Y el Estado iba a financiar esa feria. Entonces, cuando el Estado invierte dinero en esos asuntos religiosos, bueno, ya hay un veneno allí, ¿no es cierto? Sí, hermano. Gracias. Entonces, ¿qué eran las exposiciones universales? Eran eventos abiertos al público con bandas musicales, con flores, con comida. Por ejemplo, las más famosas se hacían en París, ¿cierto? ¿Qué hacían? Colocaban la Torre Eiffel y colocaban platos típicos de París como el croissant, ¿cierto? Y los platos que se solían colocar. Todo el mundo decoraba y decía durante estos 6 meses va a haber un énfasis especial en vender la ciudad de París para que la gente fuera y conociera. Recordemos que esto se hace en el marco de la ilustración, ¿sí? Y que es a partir de la ilustración y el renacimiento y todas estas formas donde el hombre es el centro. Recuerden, el hombre es el centro. Y aquí estas ferias vaticanas ponen a un hombre como el centro. Entonces, vamos a ver cómo coloca un jubileo, ¿cierto? Y cómo ese jubileo junto a una exposición vaticana que se hacía en Roma, pero también se hizo en Londres y creo que en Dublín, lo que se hacía era colocar fotos del Papa, ¿cierto? Y lo que haría uno en una celebración donde uno desea colocar algo importante y señalar el punto importante. Y aquí el punto importante era instalar en la opinión pública mundial la idea, la importancia del papado. Recordemos, ¿cuál es el objetivo y cuál fue la herida de muerte? La restauración, la sanación de esa herida de muerte tenía que ver con la opinión pública y empezaron por ahí, porque es la opinión pública la que lleva a moldear las agendas políticas de los gobernantes nacionales. Es decir, es decir, que es lo que la gente dice en la calle, lo que los periódicos hablan y de lo que se está hablando lo que hace que el papado retorne nuevamente a un peldaño, es un peldañito. La
opinión pública, es un peldañito para luego poder subir a las leyes y al gobierno. Entonces, esa exposición vaticana de 1888 tenía como objetivo demostrar al mundo la importancia que tenía el papado para aquel entonces. Ese es la síntesis de lo que esta exposición de una tesis doctoral va a ser, ¿cierto? Ahora, vamos a centrarnos en el capítulo 3, que es el proyecto de jubileo sacerdotal y la exposición vaticana de 1888. ¿Sí? Eso tiene que ver el contexto con el pontificado de León XIII. No creo que alcancemos a llegar hasta allá, pero vamos avanzando. Entonces, como punto de partida, ¿cierto? Vamos a leer algo fascinante y es lo siguiente. Aquí al lado está traducido, si alguien entiende inglés, ahí está en inglés. Yo lo traduje y dice, sería una extraña noticia para León XIII que en una isla remota a miles de kilómetros de Europa, innumerables multitudes de asiáticos morenos bendigan su nombre, recen por su bienestar y decoren sus casas en su honor. Este fragmento pertenece a la crónica que el reportero David Kerr envió desde Colombo a The New York Times el 11 de marzo de 1888, tras haber presenciado casualmente los festejos con motivo del jubileo sacerdotal de León XIII. El políglota Kerr solía publicar cautivadoras descripciones de las costumbres y tradiciones de los más recónditos lugares del planeta. Aunque dichos festejos no debían ser totalmente extraños para norteamericanos y británicos, algunos debieron de preguntarse cómo había podido el jubileo alcanzar las costas de una remota isla asiática y por qué era celebrado con tanto entusiasmo por los isleños. Es muy interesante que el mismo mundo no protestante, secular, ¿cierto? Se sorprendieran, ¿sí? Incluso David Kerr dice, sería extraño que le dijeran a León XIII que unos asiáticos a miles de kilómetros de Europa, ¿sí? Y siendo morenitos, bendijeran su nombre y rezaran por su bienestar y decoraran sus casas en su honor. Yo les pregunto, ¿para ustedes es extraño en este momento si decimos que en una remota isla del continente africano bendigan el nombre de León XIV o el de Francisco? ¿Sería extraño para nosotros como contemporáneos decir es raro que lo estén haciendo? Hermano Carlos, ¿para usted sería extraño en este momento de la historia? ¿Sería extraño escuchar, hermano Carlos, noticias de algarabía, de Eh, honor y de bendición al Papa? Adelante, por favor. gracias, Sebastián. En este tiempo, cuando han pasado desde 1888 al año 2025, cuando han pasado 137 años de sanación, de progreso de la sanación, en todo rincón del mundo, por ejemplo, el caso de Francisco, a quien nadie pudo sanar y nadie podrá salvar, por cierto, ni la Virgen lo pudo sanar, ni los espíritus de los demonios, ni los santos. No lo pudieron sanar de su enfermedad y se murió. Quedó evidenciado que la Virgen está muerta y los santos difuntos que ellos llaman están muertos y no tienen poder. Por este Señor oraron los cristianos, los paganos, los adventistas, oraron. Los orientales, los budistas, los hinduistas, los cristianos, todo el mundo oró por este Señor. Y ahora que está el nuevo Papa americano, no es de extrañarse que es bien recibido por ese mundo cristiano y pagano. Hoy en día ya no es extraño, hermano Sebastián, ver que aún esas tribus africanas lejanas o de cualquier continente
celebren la llegada de un papa americano con ese nombre, León XIV, a la silla de la bestia como representante de Satanás en la tierra. Ya no, esos tiempos son diferentes y nos dicen, ¿a cuántos milímetros estamos de la sanación de la herida, hermano Sebastián? Solamente ver la cantidad de personas, las más de 300 delegaciones que asistieron a su posicionamiento, a su entronización del Papa americano, ¿cierto? Todo el mundo maravillado ahí en pos de la bestia, hermano. Está silenciado, Cevita. No es raro para nosotros, ¿verdad? Y creo que todos aquí presentes, las 16 personas que estamos aquí presentes, concordamos en que no es raro ya para nosotros, ¿verdad? Pero No. era raro en 1888, ¿sí? Sería raro, muy extraño, ¿verdad? Sobre todo en un mundo donde no había la tecnología que ahora hay que nos conecta. Además, una exposición universal en el Vaticano exhibía grandiosas y efímeras galerías a miles de presentes llegados de los 5 continentes. A los parabienes dirigidos al Papa, o sea, a los elogios, a las felicitaciones, a los saludos, a las bendiciones que recibe el Papa procedente de los miembros del clero católico y de un gran número de laicos, se habían sumado también los de monarcas reinantes y destronados, y los de presidentes de grandes y pequeñas repúblicas americanas. Poco a poco, ¿verdad? Algunos contemporáneos, vamos a cambiar la palabra contemporáneos porque quienes observan a la profecía son los hijos de Dios, ¿verdad? El que le entienda. Así que, además, los pioneros observaron cómo esta nueva movilización a favor del Papa, al igual que habían hecho las precedentes, contribuía a incrementar el flujo de peregrinos a Roma. Muy interesante, ¿verdad? Poco a Hermanito, poco. Sí, hermana, ahí adelante. hermanito Sebas, hay una cosa que a mí me llama mucho, mucho la atención en estos últimos tiempos y pues yo me gozo en escuchar las intervenciones suyas cuando habla de la historia, porque, o sea, no todos tenemos la facultad de conocer la historia y de entenderla en el caso más directo, porque tú eres historiador, tú estudiaste historia, yo sé que eres una persona muy inteligente, gracias al Señor que te ha dado esa sabiduría, esa inteligencia para explicar a los que no conocemos mucho de la historia. Pero cuando nosotros tenemos tantos años de estar estudiando el espíritu profecía y todo lo que pudimos aprender cuando todavía no conocíamos esta verdad tan sublime y tan directa y hasta marcante como la que estamos estudiando, miro que el sistema de la herida mortal y de la sanación, ¿en qué consiste? Cuando el Imperio Romano comenzó a dominar las naciones, ellos exterminaban a todo el que no estaba de acuerdo con ellos, porque ellos son dictadores, son autoritarios. Y ellos perdieron mucho tiempo tratando de unir a la gente a través de la violencia y de la sometición del poder que ellos tenían con las naciones y todo eso. Pero cuando ellos vieron que ya la gente se empezó a rebelar y todo, ellos cambiaron la táctica. Entonces, yo entiendo, yo, Dalila Prieto, no sé si estoy equivocada, que el plan de la sanación de ellos cuando el general Berthier cogió preso a ese señor y todo eso, a ese papa que no me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno, dentro de la historia todos lo sabemos que en el conflicto de los siglos lo aclara muy bien, que fue preso y todo eso, y ellos perdieron, fue cuando la herida mortal, pero de ahí ellos retomaron
o sea, los errores que cometieron de haber sido atarbanes con las naciones y haber sometido a la gente, porque el que ellos descubrían, recuerda que ellos mataban a la gente que sanaba con plantas, los trataban de brujos, los quemaban vivos, y eran personas que no estaban haciendo nada malo, simplemente pues eran recursos naturales que ellos utilizaban para sanar a sus tribus, a sus gentes, y el papado los perseguía como si fueran personas pues terriblemente dañinas a la sociedad. Y todo esto ellos lo tuvieron que cambiar. ¿Por qué? Porque ellos entonces incurrieron en un nuevo plan de abarcar a las naciones a través de la unidad. Y si en este momento nosotros reconocemos, cuando se eligió este papa de ahorita americano, yo sentí una cosa horrible, hermano, yo no sé cuánto lo sentirían, porque es que es impresionante que cuando se liberó América, Estados Unidos fue libertado de la persecución, que ellos fueron los que fundaron esa nación de libertad, de que ahí todo el mundo podía creer así fuera en un palo y nadie le decía nada, nadie lo acosaba, nadie lo mataba, nadie lo metía preso. Fue una nación libre, de libertad, de lo que quisieran creer. Eso no está de acuerdo según la Biblia, porque nosotros debemos creer en Dios y ser fieles a Dios, pero no obligados, sino con libertad, libertad de espíritu. Cuando Estados Unidos se posesionó en la libertad religiosa, yo dije, bueno, pues, o sea, esto, aquí hay una profecía cumplida. Y después de eso, ahora viene este presidente y ya él tiene todo sobre el tapete allá en el Vaticano, sobre la ley dominical. Y viene y gana ahorita un papa americano, un papa estadounidense, cuando ellos fueron sentados en una libertad religiosa protestante, protestando sobre todo lo que ellos tuvieron que sufrir para llegar a ser libres en América. Entonces, mire cómo se van uniendo los hilos. Ahora, el presidente estadounidense, pues es republicano, y el papa es estadounidense. Y en una parte del conflicto de los siglos dice que cuando en Estados Unidos haya un gobierno republicano y un papa jesuita, pero ahí sí ya no entiendo esa parte, porque pues yo no sé, dicen que no es jesuita, sino que no me acuerdo cómo es que es la orden de él. Bueno, que se dictaría la ley dominical, pero la ley dominical ya está sentada con el papa jesuita que había y con el gobierno republicano que había. Entonces ya eso está sentado allá. Ahora no sabemos qué va a pasar con el nuevo papa que es estadounidense y con el otro. O sea, y usted no nota que todas las religiones, a donde haya un evento católico, ellos están ahí unidos. Hasta la iglesia adventista que nosotros conocimos en el pasado está unida. Entonces, ¿cuándo se sana esa herida? Cuando todo el globo terráqueo está unido a un mismo credo. Y cuando haya una minoría, un remanente que no está de acuerdo y no se somete a las exigencias de ellos, pues somos nosotros los que vamos a ser perseguidos y los que vamos a ser asesinados y los que vamos a ser encarcelados por no estar de acuerdo con lo que ellos dictaminan en cuanto a sus conocimientos y a lo que la profecía se tiene que cumplir. Eso yo lo entiendo y no sé si estaré equivocada y lo que estoy diciendo no esté de acuerdo con los parámetros de las profecías y de lo que está escrito en los libros de la señora Elena. Gracias. Hermana, muchas gracias. Vamos a seguir avanzando y poco a poco vamos a ver cómo la herida mortal es sanada. Entonces, dice que el 50º aniversario de la ordenación sacerdotal de León, ¿cierto? Le sirvió como pretexto a Giovanni Acquaderni, uno de los nombres más emblemáticos del movimiento católico italiano, para organizar a escala mundial la celebración de este acontecimiento, ¿cierto? ¿Y qué era lo que él buscaba hacer en ese proyecto? Bueno, pues él pretendía valerse del apoyo de la Ópera del Congreso de la Sociedad Católica, ¿cierto? De la Secretaría de Estado del Vaticano y de las asociaciones y la prensa católicas de todo el mundo para llevar a cabo 4 actos. El rezo de oraciones en favor del Papa. ¿Le suena que un papa pidiera que oran por él? ¿Les es familiar?
una limosna para la misa jubilar, la peregrinación a Roma y por último, la exposición vaticana, ¿sí? El hecho de que se celebrara una celebración por una ordenación personal del Papa no era algo nuevo, ya se había hecho antes, ¿cierto? Pero la aparición de estas celebraciones, o sea, el hecho de que empezara la Iglesia Católica a colocar celebraciones, ¿sí? Coincidió con un periodo histórico en el cual las dificultades políticas habían impedido al Papa la proclamación regular de los jubileos de la Iglesia. Hermano Carlos, ¿cuál cree usted que fueran las vicisitudes políticas que le impedían a un papa proclamar regularmente los jubileos de la Iglesia? ¿Qué dificultades cree que se presentaron los papas? ¿Qué dificultad presentaba la Iglesia Católica en 1800 durante todo ese periodo para proclamar jubileos regulares como antes lo hacía la Iglesia? Bueno, ¿Tiene alguna idea? No precisamente, sé. precisamente necesitaba hacer un proceso para convencer de la unidad del Estado a la Iglesia, de hacer, echar mano del poder civil. Necesitaba hacer un proceso lento, lento pero constante, con la paciencia que tiene y la sagacidad, para preparar el terreno para que todo el mundo se maraville en pos de la bestia. No había quizás el terreno listo y la gracia de Dios, quizás la misericordia de Dios todavía no tenía dispuesto el momento para la sanación de esa herida. Al Señor le place extender un poco más el tiempo de gracia, que el mensaje del tercer ángel avance. Gloria a Dios porque nos alcanza a nosotros el tiempo para nacer, para venir a este mundo y formar parte de este remanente fiel que abraza el mensaje del tercer ángel. Quizás circunstancias, ¿no? Pues de la providencia de Dios que Él ordena, ¿cierto? Él quita reyes y pone reyes, Él ordena los tiempos en su reloj profético. Quizás no era el momento de la sanación total de la herida, pero bueno, gracias a Dios que este proceso ha avanzado y a pesar de los intentos, ¿no? Porque esos 1700 años de progreso de ley dominical, desde el 7 de marzo del 321, pasando por luego los años 425, el año 1888, 1998 con Juan Pablo II, Dies Domini, ahora 2015 con Laudato Si, Laudato Deum de Francisco. Y bueno, lo que esperamos, ¿no? Ahora con este Robert Prevost americano, que ya fue invitado por el presidente Donald Trump al Senado, a hablar al Congreso de Estados Unidos. Eh, no vamos, hermanita Dalila, quiero aclarar, hay una conjetura que se dice que cuando el Papa sea jesuita y el presidente de Estados Unidos sea republicano, entonces va a venir la ley dominical. Eso es una conjetura que se hace. Ese republicanismo no se refiere al partido republicano, sino a otro tipo, a otro republicanismo. Quizás en otro momento lo aclaramos. Bueno, adelante, hermano Sebastián. Entonces, en ese año, ¿cierto? En ese siglo puntualmente, no se podía ir, digamos, al punto de que el Papa proclamara regularmente los jubileos de la Iglesia porque había algo muy particular. Y regreso a donde comencé. No es sencillo explicarlo porque a veces la historia es un poco lejana a nuestros tiempos y las políticas que ahora tenemos son distintas a las que en aquel tiempo había. Como el Papa le había dado al rey, a los reyes católicos, ¿cierto? Y posteriormente había estado en la casa de
Augsburgo y luego los reyes borbónicos. La casa de los Borbones, o sea, son familias de reyes que gobernaban en Europa, ¿sí? Recordemos que ese rey católico que descubre América era Carlos V, el último emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, ¿cierto? Y si recuerdan qué le pasó a Carlos V, rechazó la reforma protestante abierta y decididamente. Y terminó metido en un terrible problema porque acabó el imperio, gastó todo y en sus fuerzas acabó hasta con su propia vida. No se mató, sino que nunca obtuvo la salvación. Entonces, como la iglesia le había dado a los reyes católicos el poder, ¿cierto?, de evangelizar, cuando las repúblicas americanas se vuelven independientes y proclaman sus constituciones, eh, ellas dependían de lo que dijera el rey de España y el virrey, pero ahora no tienen rey. Y ahora se ha roto esa relación entre la iglesia y el Estado, ¿sí? En el papel. A eso le llamamos un concordato. ¿Sí conocían esa palabra antes? ¿La han escuchado antes? Concordato. Sí, la hemos escuchado, Sebas. Yo hace Sí, muchos yo años. también la había escuchado. Vale, pues un concordato es un acuerdo escrito y firmado, un contrato que debe cumplirse entre lo que se llama la Santa Sede y un Estado, una república, una nación, un imperio, eh, un principado, en el caso de Mónaco, y es el hecho de que el poder político le dice a la iglesia, usted puede aquí venir y poner prelados, poner curas, poner obispos, ¿sí? Poner laicos, poner órdenes para que yo como Estado reconozco que usted gobierna este país desde lo espiritual. Algo así más o menos. Es el reconocimiento del poder temporal de la iglesia sobre el Estado y sobre las instituciones políticas, ¿sí? En Colombia ese concordato no se había firmado, ¿sí? Y no se firmó durante la primera mitad del siglo XX porque no había como tal esa estabilidad en el mundo para poder firmarlo, ¿sí? Las repúblicas, las independencias, las guerras, el siglo XIX fue un siglo de muchas revoluciones, llamado por los grandes historiadores como el siglo de las revoluciones, ¿sí? Tanto en Europa como en América, no permitió que la iglesia se estabilizara, ¿sí? Pero entonces, poco a poco, llegan esos concordatos hasta, es decir, la iglesia comienza a firmar esos concordatos. En Colombia se firma durante la década del 80 del siglo XIX, 1880, más o menos, y ese concordato se empieza a firmar con las repúblicas americanas, ¿cierto? Hasta que llegue el concordato máximo, el que le regresa en el poder político a la iglesia, y es el Tratado de Letrán, ¿sí? Creo que es 1927, más conocido como el de 1930. Benito Mussolini y la Santa Sede. Son tres paginitas donde retorna absolutamente todo el Papa y se le reconoce su poder político como soberano de Estado, pero también su poder espiritual sobre la República Italiana. Pero resulta que en esta época, ¿sí? eh, el Papa también es llevado preso con la unificación de Italia, ¿sí? Y hay un problema ahí con eh, la historia porque no había estabilidad. Entonces el Papa no proclamaba jubileos de la iglesia porque no se quería meter en problemas por la separación tan drástica. O sea, eso cayó un filo de espada, no fue algo de un proceso, no fue de un día para otro que esa herida mortal llegó y fue abierta y sangró mucho, ¿sí? Y se infestó y le cayó infección y fue terrible, ¿sí? Esa herida mortal para esa institución, pero fue una bendición para quienes no hacían parte de ella. Así que en esta temporada, como no podían hacerlo de manera oficial, ¿cierto? Empezaron poco a poco a celebrar aniversarios personales, mire, vea, un aniversario personal de papas, ¿sí? Comenzaban a hacer fiestas personales a nombre de acontecimientos papales, ¿sí?
Así que la convocatoria de una exposición vaticana, verdadera columna vertebral del jubileo sacerdotal de León XIII, tampoco era un acontecimiento novedoso, o sea, no era algo que fuera único en la historia, ¿no? Ya venían haciéndolo, ¿sí? Y los jubileos del Pío IX, también entre 1869 y 1877, habían sido celebrados con exposiciones en el Vaticano, ¿sí? Y fueron mucho menos ambiciosas que la que proyectó Aquaderni para el de 1888. Dice, estas muestras vaticanas no tenían su referente en ninguna de las seculares tradiciones de la Iglesia, ni en las espectaculares fiestas de la Roma barroca, sino en el moderno fenómeno de las exposiciones universales. Es decir, algo nuevo, ¿sí? No el hecho de que una exposición vaticana fuera nueva por ser de León XIII, no, ya se venía haciendo antes, ¿cierto? Y de hecho comienzan con Pío IX, ¿sí? Y su soporte es que estaban de moda las exposiciones en el mundo, exposiciones universales. Así que ellos dijeron, pues vamos a exponer universalmente también a Roma, ¿sí? De hecho, dice, el Estado Pontificio había sido un país enormemente activo en el circuito expositorio europeo hasta su desaparición en 1870. Había tomado parte de dos certámenes organizados en Londres y París, además del de Dublín, o sea, ya habían hecho otras exposiciones en varias ciudades de Europa. Este dato resulta bastante halagüeño para un Estado que padeció en sus últimas 2 décadas de existencia diversas derrotas militares, acuciantes problemas de hacienda y el azote de la propaganda risorgimental. Así que el esfuerzo de este pequeño país, o sea, del Estado que ahora conocemos como Estado Vaticano, ¿sí? Por concurrir a las exposiciones, o sea, por ir a esas exposiciones, cobra envergadura, cobra importancia al tratarse de una autocracia. Bien, ¿ustedes saben cuál es la diferencia entre autocracia y democracia? Ustedes saben qué es la teocracia, ¿verdad? Sí, Teocracia es el gobierno divino. Sí, hermano Carlos, adelante. ¿Sí? Sí, sí tenemos idea entre teocracia, autocracia y democracia. Cevitas, no sé, quizás alguien quiso opinar, pero hemos revisado, ¿cierto? Lo que, de manera general, lo que es la teocracia, que es la idea de hacerle creer a la gente que Dios gobierna, ¿cierto? Que Dios gobierna con sus leyes, pero a través de la Iglesia católica, y esa es una falsa teocracia, ¿cierto? La verdadera teocracia es cuando Dios de verdad gobierna con sus leyes, ¿cierto? Como rey soberano. Pero la Iglesia Católica le hace creer a la gente que la teocracia es cuando Dios gobierna a través de las leyes católicas y eso es una vil mentira. Adelante, Sevita. Así que tengan ustedes presentes que Roma es una autocracia, es decir, un gobierno autoproclamado, ¿sí? Que se autosostiene, ¿sí? Porque es un gobierno de sí mismo, más o menos para sí mismo. Es decir, cuando se elige un papa, no es una elección, me perdonan uso las palabras que usamos acá, no, una elección universal, por voto popular que se llama, ¿cierto? Por sufragio universal es la palabra correcta, sino que solamente un grupo de personas lo eligen, ¿cierto? Así que el hecho de que en el mundo liberalizado, recuerden que las políticas de Jeremy Bentham y de un montón de gente han llegado al mundo, la doctrina liberal de la separación de la iglesia y del Estado está en pleno auge, ¿sí? Y esa doctrina liberal hace que este pequeño país, Roma, que es una autocracia, ¿sí? Casi cual solista, o sea, única en el mundo, tuvo que armonizar, o sea, tuvo que intentar sobrevivir con una orquesta de naciones establecidas sobre principios liberales. O sea, no era fácil que en medio de un mundo liberal, secular, lleno de ilustración, con la idea en la mente clara de la necesaria separación entre la iglesia y el Estado, ¿sí? No fue fácil para ellos intentar dominar la opinión pública, pero muy bien sabemos de cuáles métodos se abraza cuando intenta avanzar, ¿cierto? Este poder.
tuvo que armonizar, o sea, tuvo que ajustarse, tuvo que acomodarse, tuvo que reptar con una orquesta de naciones establecida sobre principios liberales. Su participación en las exposiciones de estas tres capitales no debió haber sido ajena a la convocatoria de la Exposición Romana de 1870, la primera exposición gubernamental en Roma, celebrada a pocos meses de la brecha de Porta Pía. O sea, Roma intentaba subsistir en medio de una democracia liberal como país autócrata. ¿Sí? Y dice, esta tesis se ocupa de la relación entre el papado, jubileos y exposiciones, y de cómo a través de los jubileos personales de los papas, es decir, intentó hacer un jubileo personal del papa y de las exposiciones vaticanas a la Santa Sede, trató de instalar en la opinión pública mundial las ideas de reapropiación simbólica de la ciudad de Roma y de relevancia internacional del papado. O sea, intentó demostrar, intentó colocar en la opinión pública. Recuerden que lo que moldea la opinión pública en esta época es la prensa, ¿cierto? Los clubes de literatura, los clubes de lectura, las sociedades como las de San Vicente de Pau, las de las Hermanas de Caridad, ¿cierto? Intentó demostrar, intentó colocar en la opinión pública y decir que el papado era importante, ¿sí? En esta tesis se examina cómo millones de católicos de todo el mundo fueron movilizados durante 4 años, 1885, 86, 87, 88, con el propósito de común de celebrar el jubileo sacerdotal del Papa y organizar la Exposición Vaticana. La extensión de la Iglesia, el ascendiente, o sea, el crecimiento de Roma sobre los católicos y la amplia cobertura de la prensa propiciaron que los preparativos y celebraciones del jubileo llegasen a todos los rincones del planeta. En esta tesis se argumenta que la movilización y celebración internacional del jubileo y la exposición de 1888 se enmarca en un proceso histórico de intensificación de la devoción al Papa, iniciado hacia 1850, que encontró en las exposiciones el cauce para significar la relevancia mundial del papado. Es decir, para ellos poder decir el papado es importante, tuvieron que usar la prensa periódica para moldear la opinión pública y a partir de grandes eventos y acontecimientos de importancia mundial que organizaron para presentar la figura del Papa. ¿Qué Papa? León XIII, ¿verdad? Y esa exposición vaticana de 1888 le permitió a León XIII escenificar a través de la movilización internacional y de los significados contenidos en el propio espacio de la exposición la dimensión de la verdaderamente mundial de su autoridad religiosa. Es decir, gracias a esa exposición vaticana y al año de 1888, ¿cierto? El culmen, que venía preparándose desde 1885, le permite a él escenificar, o sea, ¿qué es escenificar? Dramatizar es eh, Mostrar lo que no es o una mostrar. escena, eso es, eso es. Escenificar es algo ficticio, ¿no? Yo escenifico un drama, una comedia, algo que no es, ¿sí? Le permiten escenificar, ¿sí? El poder, decir, mundialmente significó su autoridad religiosa. ¿Es claro? ¿Es claro lo que buscaba esa feria mundial del papado? ¿Esa exposición vaticana? Hermano Carlos, ¿es claro para usted? Sebas, Sí, cuando señora. usted, Sí, cuando sí, tú todavía no has podido entender muy bien lo de las ferias vaticanas, eso es diferente cuando usted habla del jubileo de ese Papa León XIII. Voy a explicar. ¿Ustedes alguna vez en un colegio, en una junta de acción comunal, en un barrio, en alguna fiesta,
¿En alguna situación particular de la vida han ido a un bazar? En el colegio los veo. Ese bazar es para recolección de fondos generalmente, ¿cierto? Recolección de dinero. En este caso, ¿sí? Esta feria, ¿sí? Esa exposición vaticana era un acontecimiento muy puntual de 1888. Se llamaba Exposición Vaticana, sí, pero esa exposición vaticana tenía una serie de pequeñas fiestas adentro, como de contenidos temáticos, ¿sí? Y entonces en esos contenidos temáticos había un jubileo, es decir, se iba a celebrar los 40 años de que el Papa León XIII había sido ordenado como sacerdote, ¿sí? Esto no era nuevo, porque el Papa León XIX había también hecho diferentes jubileos, pero eran jubileos personales y propios. No podían mandar jubileos extraordinarios o jubileos de misericordia o nada porque el rompimiento entre el Estado y la Iglesia era muy evidente. Entonces aprovechaban, ¿cierto? Y usaban sus propios cumpleaños como ministros ordenados del clero para colocarlos en esa exposición y decir, bueno, el Papa lleva 40 años siendo un sacerdote, ¿cierto? Entonces hacían un jubileo por ese cumplimiento de los 40 años y además ese jubileo estaba entre una exposición vaticana. Es como cuando en Colombia, en cualquier país, se hace una propaganda, ¿sí? De, de Colombia. Yo sé que ustedes han visto muchas propagandas de Colombia. Colombia es pasión, y otra serie de propagandas de Colombia sobre el café, el turismo, ¿sí? Igual de otros países del mundo, ¿sí? Hace poco estuvo muy de moda la propaganda que empezó a hacer Emiratos Árabes Unidos, si recuerdan, sobre equipos de fútbol, sobre camisetas, sobre patrocinadores, sobre un montón de gente, comenzaron a colocar eh, el mundo árabe como propaganda, y de hecho todavía lo siguen haciendo, ¿sí? El mundo árabe se ha hecho autopropaganda recibiendo a Donald Trump con unas cosas extraordinarias, muy exóticas, ¿sí? Cosas que no se han visto antes. Exhibiciones pomposas y grandiosas, o como cuando ustedes ven esos regímenes del norte del mundo, hacia Asia, hacia el Asia, el continente asiático, con esas exhibiciones militares y poderíos grandísimos que son eh, homenajes al Estado, ¿sí? En este caso, era una exposición vaticana de homenaje a un papa, ¿sí? Y se aprovechó para hacer esa exposición vaticana como una exposición mundial, es decir, el Vaticano abría sus puertas, habían fotografías, bueno, no habían fotografías, tal vez sí, 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 frescos, sí, habían fotografías, sí, pero quizá más bien pinturas, ¿cierto? Personas hablando de la labor del Papa, emisarios, se enviaba a las diferentes naciones de la tierra por prensa invitaciones, el Papa León XIII invita al presidente de la República de Nueva Granada, el señor Rafael Reyes, ¿cierto?, a participar en la Exposición Vaticana de 1888, ¿sí? Para que la figura del Papa fuera el centro de esa Exposición Vaticana universal. Era para llamar la atención sobre el Papa. ¿Sí es más claro, madre? Sí, Cevitas, sí, papá, gracias. Bueno, es, bueno, sí, bueno, claro, Cevitas, adelante. quizás usando unos términos, digámoslo así, más, bueno, enlazados con la profecía, unos términos más comunes. Lo que se trató, lo que se trató es de, a través de esta Feria Vaticana, promocionar al papado, ¿sí? Impulsar al papado, exaltar el papado. Recordemos que estamos en un proceso profético de sanación de la herida. Y para que se sane la herida, pues hay que hacer un trabajo lento pero seguro en la opinión pública, en el Estado, en las religiones, en las otras religiones, en la gente, a nivel de todos los estratos. Y se trata de eso, de ir impulsando, ir otra vez poniendo al papado en su sitio profético donde debe llegar. ¿Para qué? Para que toda la tierra se maraville en pos de la bestia. Entonces, en este orden de ideas, se hacen todas estas cosas. ¿Y en dónde vamos? En este momento
el líder mundial moral es el Papa de Roma. La Unión Económica Europea lo reconoce, Estados Unidos lo reconoce, la ONU lo reconoce. En ese estado vamos, solamente que estamos en el inicio, ¿cierto? Cuando empezó a sanarse la herida. Recordemos que tenemos que llegar a un punto donde toda la tierra se maravilló en pos de la bestia, como dice Apocalipsis 13:3. Adelante, Sevitas. Bien, entonces, yo, recuerden, estamos leyendo una tesis doctoral, ¿cierto? Dice que se organiza en tres partes. A nosotros nos interesa la segunda parte, pero quisiera leer cuál es el orden de la primera. Es decir, antes de que lleguemos a León XIII, ¿cierto? Hubo un predecesor, que era Pío IX, ¿sí? Entonces, la presente tesis se organiza en tres partes. La primera se ocupa de examinar la búsqueda de la relevancia de Pío IX en dos ámbitos muy diversos: el religioso, a través de la movilización del episcopado católico, y el político, mediante la participación de sus súbditos en las exposiciones europeas. Las movilizaciones se dirigían sucesivamente a los laicos, que a través de los jubileos personales del Papa y de las nuevas exposiciones vaticanas encontrarán un modo de escenificar su adhesión al pontífice. Recuérdeme la palabra escenificar, algo ficticio. La segunda, que es la que nos interesa, examinará, y esto aclara lo que venimos mirando, examinará la celebración del jubileo de 1888, que es el marco organizativo en el cual se enmarca la exposición vaticana de ese año, el cual es interpretado como el punto de llegada de un periodo caracterizado por movilizaciones a favor del papado cada vez más frecuentes, con un mayor número de países implicados y dirigidas a un público progresivamente menos restringido. Recordemos eso. Es un periodo caracterizado por movilizaciones a favor del papado cada vez más frecuentes. Más adelante vamos a encontrar cómo los obreros se movilizaron a favor del papado y cómo la historia nos muestra el papel que juegan los sindicatos en el regreso de la sanación, en la sanación de esa herida mortal. Así que hemos visto una pequeña introducción, ¿cierto?, de lo que es la feria, la Exposición Vaticana de 1888, un año bastante clave para los pioneros, ¿cierto? Y es un periodo lleno de movilizaciones a favor del papado cada vez más frecuentes. Y cada vez esas movilizaciones que comenzaron con Pío IX, con únicamente los seguidores de la iglesia, esas movilizaciones fueron ampliándose cada vez más y fueron presentándose en espacios donde antes no tenían cabida. Recuerden, la prensa periódica y el hecho de mostrar a cientos de personas marchando con pancartas y con nombres en favor del Papa demostraba, escenificaban, es la palabra correcta, vamos a usarla siempre, escenificaban el poder de León XIII. O sea, fue un papa mediático. ¿Le suena? Un papa que usaba la tecnología de su época para llegar a un público diferente. ¿Le suena? Un papa que usó la opinión pública, un papa que usó diferentes estrategias para llegar a un público cada vez más grande. En 8 días estudiaremos la expansión de la iglesia y el auge, el aumento de esa devoción al papa. Pero antes, quiero que vayamos a dos cosas. La primera está en la página número 66 de esta versión, de este libro que creo que hemos revisado ya, Alonso Trevor Jones, la Ley Dominical Nacional, ¿cierto? Y en esa argumentación, él está contando por qué no debe colocarse a ley dominical, ¿cierto? Y él dice, al cumplir las instrucciones del Papa León XIII, que dicen, a todos los católicos hagan todo lo que esté a su alcance para lograr que las constituciones de los estados, estado con E mayúscula es de nación, ¿no?, y la legislación siga el modelo de los principios de la verdadera iglesia, ¿sí? Pero, ¿a qué se refiere con eso?
La Rerum Novarum es una de las encíclicas más mencionadas en estos días, ¿cierto? Pero, ¿y qué hay? ¿Y qué hay de la encíclica Immortale Dei de León XIII? Hermano Carlos, ¿ha podido revisarla? ¿Ha tenido quizá el tiempo de verla o la conoce un poco? Eh, bueno, esta encíclica es impresionante, ¿no? Impresionante. Y yo tengo listo, Evita, es un tema para analizarla con los hermanos. Es más, había pensado enviarla, tú la puedes enviar escrita, yo la puedo enviar en audio, para que entendamos allí que en esta encíclica, con el pretexto de, digamos, de defender el capitalismo, se instituye que la iglesia tiene derecho a ordenar el descanso dominical. Es muy interesante y sí, lo que alcancemos a revisar, claro que sí, hay ciertas partes estratégicas, ¿no? Y aquí, hermano Sebas, nos vamos a dar cuenta por qué la hermana Elena White escribió en el libro de la ciudad al campo todas las advertencias sobre los sindicatos, el peligro de los sindicatos. ¿Sí? Cómo a través de los sindicatos se va a llevar también a la ley dominical. ¿Sí? El derecho a los trabajadores a descansar un día a la semana, que es el domingo, para poderlo dedicar a la adoración. Todo lo demás es relleno, pero en realidad lo que se instauró aquí fue, lo que se trató de instaurar aquí fue la ley dominical en esa época. Adelante, Isaías. Gracias, hermano Carlos. Entonces, aquí tenemos las palabras de León XIII, ¿cierto? Diciendo que la iglesia, sí, es importante. Y dice, no obstante, una muy antigua y repetida acusación calumniosa afirma que la iglesia es enemiga del Estado y que es nula su capacidad para promover el bienestar y la gloria que lícita y naturalmente apetece a toda sociedad bien constituida. Dice, son muchos los que se han empeñado en buscar la norma constitucional de la vida política al margen de las doctrinas aprobadas por la Iglesia Católica. Últimamente, el llamado derecho nuevo, presentado como adquisición de los tiempos modernos y producto de una libertad progresiva, ha comenzado a prevalecer por todas partes. Pero a pesar de los muchos intentos realizados, la realidad es que no se ha encontrado para constituir y gobernar el Estado un sistema superior al que brota espontáneamente de la doctrina del Evangelio. Nos juzgamos, pues, dice él, de suma importancia y muy conforme a nuestro oficio apostólico comparar con la doctrina cristiana las modernas teorías sociales acerca del Estado. Nos confiamos que la verdad disipará con su resplandor todos los motivos de error y duda, y todos podrán ver con felicidad que las normas supremas, bueno, dice ahí, está quejándose de que a la iglesia se le ha hecho a un lado en la constitución del Estado, ¿sí? Y aquí dice algo muy interesante, dice, no es difícil determinar el carácter y la forma que tendrá la sociedad política cuando la filosofía cristiana gobierna el Estado. Estaba convencido de que en algún momento la Iglesia iba a volver a unirse con el Estado. Esta encíclica está bastante interesante, tiene unos puntos claves, ¿sí? Pero aquí se queja, ¿sí? De la constitución cristiana del Estado que tenía en su época, ¿sí? O sea, un Estado laico, un Estado separado de la Iglesia. Y A.T. Jones dice, menciona esto, ¿cierto? Que el Papa León XIII instaba a todos los católicos a hacer que todo lo que estaba a su alcance para lograr la unión entre el Estado y la Iglesia. Pero ahora no tenemos solamente a todos los católicos, también se han unido a la ecuación todos los protestantes. Así que en 8 días vamos a ver cómo fue esa expansión y el auge de esa iglesia en esas devociones, ¿sí? Vamos a entender un poco el papel del
liberalismo, el papel del catolicismo, el papel de diferentes sociedades como la Sociedad de San Vicente de Paul, ¿cierto? El papel de lo que tuvo que ver los, los sindicatos, ¿cierto? En esa mejora de esa devoción, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con las manifestaciones externas, el rosario, la devoción a María, ¿cierto? La organización del mundo culturalmente, ¿cierto? ¿Cómo fue que renació esa devoción al Papa y su autoridad religiosa, ¿cierto? ¿Cómo fue que se establecieron todas estas cosas, ¿verdad? Para que el Papa permitiera serse lo que es ahora, ¿no? No ha sido eh, de un día para otro, ¿sí? Ha seguido un proceso. Y si nosotros vamos puntualmente, ¿cierto? El hecho de los trabajadores, vamos a encontrar, ¿cierto? Que debemos tener mucho cuidado y seguir el consejo del espíritu de profecía para nosotros no ir a errar en nuestras propias fuerzas, ¿no? Mire, aquí tenemos un pedazo que dice, había demostrado sensibles problemas puestos por la industrialización y abogaba por reconocer el valor de los trabajadores en el diálogo entre iglesia y sociedad. Entiéndase sociedad como Estado laico, ¿sí? Bien, vamos a darle gracias a Dios por este día que ha terminado sábado. Esperamos vernos en 8 días con el favor de Dios y vamos a continuar en 8 días con el estudio, ¿cierto? Y ese estudio continúa todavía la introducción, no hemos entrado todavía al tema de analizar qué hizo el Papa puntualmente, pero vamos a estudiar la expansión de la iglesia y el auge de esas devociones, ¿sí? Hacia el catolicismo romano y hacia el papismo. Así que vamos a doblar nuestras rodillas y vamos a orar. El tema de hoy fue el León 13, su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra, es la introducción. Vamos a ir de rodillas y vamos a dar gracias a Dios. Oremos. Querido Padre Celestial, te damos gracias por este día que nos has concedido. Venimos de rodillas en tu presencia. Vamos a encomendarnos en esta noche que arranca de día domingo. Que el día de mañana, Señor, sea un día de esfuerzo por venir a tu presencia, sea un día como el primer día de la semana tenía que serlo. Podamos, Señor, prepararnos rápidamente porque el tiempo en el que vivimos es complejo, Señor, pero tú sigues siendo Dios y estás en el mismo trono que estabas y tu poder sigue siendo el mismo. Ayúdanos a mirar, Señor, tu trono de gracia, tu intercesión y a contarles a otros el momento en el que vivimos. Hace unos días tuve la oportunidad de compartirle a dos personas muy importantes, Señor, importantes en esta sociedad, que todos somos iguales delante de tus ojos. Lo que pasaba, y esto acabo de compartirles a ustedes, hermanos, tuve la oportunidad de compartirlo a ellos, y yo veía cómo brillaban sus ojos por escuchar algo que nunca antes habían escuchado. Pero Señor, gracias por permitirle decirles, y todo esto que les cuento solo serían noticias si la profecía no dijera lo siguiente. Y ahí entró la profecía. Y es hermoso cuando el Evangelio toma significado y se cumple ante nuestros ojos. Y sé qué maravilla, Señor. Así que si la gente se maravilla en pos de la bestia, aquellos que escuchen y deciden escuchar tu palabra, Señor, nos habremos de maravillar en pos del mensaje del tercer ángel y de la verdad presente para nuestros días. Gracias por este ministerio, Señor, que has colocado para que nosotros podamos llegar a Él, por invitarnos, Señor, a ser parte de Él. Y ayúdanos, Padre amado, para que los días que se vienen sean días de bendición, de luz y de misericordia para la preparación para el último tiempo, eterno Dios. Gracias porque somos bienaventurados porque hemos esperado y hemos llegado al tiempo del fin. Y nos espera una resurrección especial. Enséñanos a ser fieles, Señor, a ti y a tomar las decisiones que nos corresponden para obedecer a ti. Así se desplomen los cielos. En Jesús lo agradecemos todo. Amén. Amén. Amén.
Amén, hermano Una feliz Sebastián. semana para todos, hermanos. Amén, hermano Carlos. Muchas Un saludo gracias. para usted, para su familia, para el hermano Fernando, para la hermana Adriana Marcela Miranda, para la hermana Ángela, para Aymar, la hermana Argenis, para la Amén, hermana Elisa papá. Torres, para la familia López, Bien. para el hermano Humberto, para la hermana Irma Judith García Hernández, para el hermano Iván Fierro, para mi hermana María Doris y su familia, para mi hermana Mónica Sánchez. Una feliz semana para todos, el Señor les bendiga grandemente. Esperamos en estos próximos días poder contar con más contenido para compartir y para que ustedes compartan también la página web con sus amigos y familia del remanente, para que podamos llevar a más personas al canal de YouTube y este canal sea de bendición para todos y podamos presentar la verdad, sea que nos quieran o no nos quieran, podamos presentar la verdad pura, transparente y podamos presentarla clara, en la mayor claridad que a nuestro alcance el Señor ponga. Y recuerden que si a alguno le falta sabiduría, no es más sino que la pidamos a nuestro Dios y Él nos la concederá en abundancia. Una feliz semana para todos. Ahí veo la familia López, una familia abundante, muy grande. Señor les Ok, bendiga a Dios todos. lo Me alegra bendiga. mucho verles. qué bendición ver a Gracias, Angelito hermano. ya allí, hermanita. Ah, hermana Gabriela, ¿cómo está? ¿Cómo siguió Ángel? Aló. Felicidades, queridos hermanos. Gracias a Dios, pues Angelito salió el jueves del hospital, estaba muy bien. Ahora el lunes le dieron una cita con el neurólogo. Ojalá pues Dios permita que nos siga yendo bien, pero el niño bien, gracias. Y les agradezco, hermanos, por sus oraciones, como expresé en el grupo. Es muy confortante sentir el respaldo de nuestro Dios y de nuestros hermanos en la fe. Un abrazo a todos y una feliz semana. Gloria a Dios, hermanita. Bendiciones para usted, los niños, los hermanos que están ahí con usted, a Daisy, al hermano Cornelio, a todos nuestros hermanos. Los hermanos que han estado con nosotros en el estudio, agradecemos también su paciencia. Nosotros debemos conocer la historia, debemos saber muchos detallitos porque la historia profética vale la pena estudiarla, vale la pena entender muchos sucesos porque la profecía es clara, la Biblia es clara y bueno, muchas personas que desconocen la historia no pueden tener el mejor argumento para ver en en la Biblia el cumplimiento de la profecía. Hermanos amados, es muy triste cuando se termina el sábado. Hemos estado en comunión con el Señor en este día, alabándole, entre hermanos, en la misma fe. Nos hemos gozado en estudiar su palabra, en cantar, en orar. Y muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga. Esperamos que el Señor en esta semana los bendiga a cada uno de ustedes, les vaya bien en todo lo que hagan, que en todo lo que emprendan el Señor ponga su mano y que les conserve la salud, la vida, provea los alimentos, el trabajo, pero especialmente el alimento espiritual, que conserve la fe. Y bueno, con la ayuda de Dios estaremos de vuelta el día lunes con el tema de la reforma de la salud, día miércoles con el mensaje del tercer ángel y la programación habitual del Santo Sábado. Hermanos, un abrazo a todos, Dios los bendiga y que pasen bien, Amén. hermanito. Amén. Igualmente. Para ustedes, hermanos. Amén, mis hermanos. Una feliz semana para todos. Dios les bendiga. Amén. Igualmente.